Ok, jóvenes, en esta oportunidad vamos a tocar un nuevo tema, es de toda esta unidad que se refiere específicamente a la ejecución forzosa. Para ello, vamos a comenzar a estudiar, les voy a pedir, les animo que a partir de esta clase en adelante comience a leer a partir del artículo 551 en adelante. Pero voy a hacer ahorita en este video una introducción. eh, yo sé que ustedes están haciendo su tarea, su trabajo final, que tiene que ver con un expediente completo, pero quiero darle unos lineamientos primero, cosas generales con respecto a la ejecución forzosa. Bueno, primeramente decirte que la ejecución forzosa se da específicamente en el mismo tribunal donde se dictó la sentencia. Eso es algo claro. No es que vas a ir a otro tribunal. Ahora, la solicitud, como algunos de ustedes a la extracción de la investigación se han de haber dado cuenta, se presenta en la Secretaría Receptora, en el caso de San Salvador, de distribuidora de demandas. La Secretaría Receptora no lo va a mandar a otro tribunal, simplemente uno pone la referencia de la sentencia en la cual se dictó esa ejecución que se va a tramitar y eso es lo que se persigue. Ahora, tenemos que ver bien qué se necesita para poder hacer una ejecución forzosa. Primeramente, nos dice el artículo 555, 551 que una vez ha sido consentida y dictada ejecutoria, en su caso, respecto de uno de los títulos que lleva pareja de ejecución y vencido el plazo que se hubiera otorgado para su cumplimiento. ¿Para qué cumplimiento? Para el cumplimiento de dar lo que la sentencia ordena, se procederá a hacerla efectiva, dice el artículo 551. A instancia de parte, esto es a requerimiento de la parte que está interesada, de conformidad con las reglas que establece el código. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este artículo? Específicamente, se está refiriendo que si las sentencias han sido consentidas, quiere decir que si no se ha presentado ningún recurso, quiere decir que, como lo que hemos visto, ¿verdad? Recurso de apelación, quiere decir que ha sido consentida, no se ha opuesto. O dictada ejecutoria, significa que si se opuso, se fue a segunda instancia o inclusive se pudo ir a casación y ahí quedó firme, eso significa que ahí queda ejecutoriada. Entonces, si la sentencia tiene un plazo para cumplirla, ahora los tribunales ya no lo ponen. En un inicio se estaba haciendo esto, fíjate, se estaba haciendo que se ponía un plazo de 15 días para para poder cumplir la sentencia. Por ejemplo, a alguien se le condenó a pagar $50,000, tenía 15 días para hacerlo. Si lo hacía voluntariamente, no se hacía entonces una ejecución forzosa. Ahora en la actualidad ya no pasa esto. ¿Cuándo es que se venció el plazo? Bueno, cuando se terminó el plazo para apelar y no se apeló, queda consentida y en ese momento se tiene que pagar. El día siguiente, después de que queda firme la sentencia, ya sea porque venció el plazo o ya sea porque quedó firme en segunda instancia o en casación, se tiene entonces, ya se puede, el que ganó puede presentar esta solicitud. Recuerden que es una solicitud, no es una demanda, es una solicitud de ejecución forzosa. Ahora, ¿qué pasa? Esa instancia de parte. Una cosa muy importante, como ya se lo dije en la clase también, es que esto se tiene que hacer dentro de los 2 años siguientes a que quedó firme la sentencia. ¿Qué pasa si se hace después? Bueno, la otra parte puede alegar que ya prescribió el plazo para poder presentar la solicitud de ejecución forzosa. Ahora, esta ejecución forzosa se tiene que hacer con ciertos principios, se tiene que hacer con cierto régimen. Por ejemplo, el artículo 552 establece que la ejecución forzosa se llevará a efecto en sus propios términos, o sea, tal como lo ha solicitado el que ganó. En este caso le vamos a llamar el ejecutante, ¿verdad? Contra el ejecutado. Y el ejecutante tiene derecho a ser indemnizado por todos los daños y perjuicios sufridos en razón del incumplimiento de la sentencia. Quiere decir que, por ejemplo, el juez le dice, mire, ya ganó la parte actora, tiene derecho a que se le paguen los $50,000. eh, no apeló, quiere decir que estaba de acuerdo, ha consentido, el plazo ya no hay un plazo más, quiere decir que tiene que pagar. Si no paga y la otra persona, por no tener esos $50,000,
le genera inconvenientes, tiene derecho entonces el ejecutante a pedir la indemnización de los daños y perjuicios que sufre en razón del incumplimiento, porque si cumpliera voluntariamente, una vez queda firme la sentencia, no tendría otro motivo. Muy bien. Ya sea, ¿por qué no cumplió? Por negligencia, ya sea por moroso, ¿verdad? Entonces tiene que, que pagar esta indemnización. Ahora, la ejecución solo terminará cuando el derecho del ejecutante haya quedado completamente satisfecho. Imagínate que viene y se condena a alguien por $100,000. Se hace todo el trámite y logró recuperar por medio de esta justicia forzosa solamente $90,000. Y esta solicitud se hizo dentro de los 2 años después de que quedó firme. ¿Qué va a pasar entonces? Esos $10,000 que faltan, no solo porque, bueno, ya no tiene ningún bien el deudor, ¿verdad? El ejecutado, bueno, cerremos la ejecución forzosa. No, simplemente va a quedar pendiente, no prescribe ese tiempo y cuando vuelva a tener dinero otra vez el ejecutante puede reactivar otra vez la ejecución forzosa hasta que quede completamente satisfecha la deuda que establece la sentencia. Ok, como les decía, el 553 establece respecto a la prescripción, la pretensión de ejecución prescribe a los 2 años. ¿De cuándo? De haber quedado firme la sentencia o resolución. O ya sea en el caso cuando no es sentencia, del acuerdo de la transacción judicial aprobados y homologados, o el laudo arbitral, si acaso fue en el laudo arbitral. Interesante, en el laudo arbitral me pueden preguntar, bueno, tal vez algunos se están preguntando, ¿y qué pasa con el laudo arbitral? ¿Qué pasa si la sentencia, no es una sentencia, sino que es un laudo fue dictado? ¿En qué tribunal se va a presentar? Esa es una buena interrogante. Porque si la ejecución forzosa se presenta en el tribunal que dictó la sentencia, la ejecución forzosa se tendría que presentar entonces ante los árbitros. La respuesta es no. No se presenta ante los árbitros, sino que se presenta ante el tribunal que debió haber conocido en primera instancia si el litigio se hubiera hecho de manera judicial. Por ejemplo, si el demandado era el domicilio de Santa Tecla, el demandante el domicilio de San Salvador, pero hicieron un laudo arbitral, perdón, hicieron un acuerdo arbitral, y hicieron un trámite arbitral, se instaló un tribunal arbitral y ganó quien ganó y hay una condena al pago de algo. En este caso estamos hablando de pago, todavía no nos hemos metido a otras cosas más. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que una vez se extiende el laudo y quede firme porque no se interpuso ningún recurso con respecto al laudo, ¿verdad? Un recurso de revisión, una nulidad, por ejemplo, en el caso del laudo se puede presentar, una apelación, si acaso es en derecho el laudo, se podría hacer. Pero si no se hizo nada y quedó firme, al quedar firme, la solicitud de, de ejecución forzosa se tiene que presentar al tribunal que debió haber conocido si no se hubiera hecho un trámite arbitral. En este caso, como les dije, si el demandado era de Santa Tecla y el demandante de Sandana, pues la regla general nos indica que se sigue el domicilio del demandado. Entonces sería en Santa Tecla. En Santa Tecla se presenta en la Secretaría Receptora, en este caso hay dos juzgados de lo civil en Santa Tecla y un juzgado está llevando a la Secretaría Receptora. Se presenta ahí y la ejecución la solicitud de ejecución con todos los trámites que se necesitan. Bien, de lo contrario, si la sentencia se hizo en el juzgado de lo civil de Zacatecoluca, pues ahí mismo se tiene que seguir la ejecución. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora pasamos a cuáles son los títulos de ejecución. Me interesa que los conozcamos, aunque ustedes están haciendo específicamente el de una sentencia de proceso común, creo que les puse de daños y perjuicios, quiero que por conocimiento general también aprendamos qué tipos de títulos de ejecución. Una cosa, hay que hacer una diferencia en este momento, que algunos abogados todavía la tienen.
no saben diferenciarla. Es entre el título de ejecución y título ejecutivo. Son dos cosas completamente diferentes. Pero es muy importante que lo tengas en mente. Título de ejecución es una cosa y título ejecutivo es otra cosa. El título ejecutivo es el documento base para iniciar un proceso ejecutivo, ¿sí? Un proceso cognoscitivo hasta llegar a una sentencia. Lo único que el título ejecutivo es una prueba preconstituida. A ver, díganme ejemplos de títulos ejecutivos, ¿sí? La letra de cambio, el pagaré, un mutuo, ¿verdad? Un préstamo mercantil, etcétera. Esos son documentos que es una prueba preconstituida y en un proceso especial que se llama proceso ejecutivo. Lo especial que tiene es que dentro de ese proceso ejecutivo, antes de la sentencia, como el documento es tan creíble que para poder prever, poder recuperar el dinero, se permite hacer el embargo antes de llegar a la sentencia. Pero, ¿qué es el título de ejecución? El título de ejecución no es el título ejecutivo, sino que en este caso sería una sentencia para que se ejecute. ¿Qué otra cosa puede ser? Laudos arbitrales, como lo estamos diciendo, ¿verdad? Acuerdos transaccionales judiciales homologados por el tribunal. Imagínense que no se llegó a una sentencia, sino que transaron, llegaron a una conciliación, llegaron a un proceso común y hubo una conciliación y ahí transaron y el juez homologó, ¿verdad? Que de los 100,000 solo se iban a pagar 90,000, por ejemplo. Entonces se homologó y en tantos plazos. Y si no se cumplía, se ejecutaba. Entonces, no se llegó a una sentencia, pero ese acuerdo que quedó homologado por el juez sirve como título de ejecución. Pero aquí, en este caso, ya terminó la parte cognoscitiva. Y eso quiero que lo tenga muy claro. Vamos a decir que un proceso regularmente tiene dos fases o dos partes. La parte cognoscitiva, que va desde la sentencia, perdón, que va desde la demanda hasta la sentencia, y la parte de ejecución, que va desde la sentencia hasta satisfacer completamente la pretensión de ejecución, o sea, hasta que se pague completamente o hasta que se haga completamente todo lo que se ha solicitado. Muy bien. Entonces, tenemos que entender que los títulos de ejecución, entonces, hay títulos de ejecución nacionales y hay títulos de ejecución internacionales. Veamos primeramente los títulos de ejecución nacionales. El artículo 554 establece, vamos a ver, dice, para que la ejecución forzosa tenga lugar, a fin de garantizar el resultado de un proceso. Por eso, terminó el proceso, la parte cognoscitiva, y para garantizarlo vamos a pasar a la fase de ejecución. Muy bien. Dar efectividad a la protección jurisdiccional otorgada en el proceso declarativo, por ejemplo, si fue declarativo, se necesita un título que lleve aparejada ejecución. ¿Cuáles son estos títulos? Número uno, dice las sentencias judiciales que estén firmes. Ya hablamos de esto, que ya pasaron o que no apelaron o que se apelaron o que si se fueron a casación, quedó firme la sentencia, en el sentido que sea. Número dos, dice los laudos arbitrales. En el caso de los laudos arbitrales, como ya lo mencioné, solamente tenemos que ver que los árbitros solo pueden conocer la parte, para la redundancia, cognoscitiva del litigio hasta llegar a un laudo, lo que caldría una sentencia. Pero ejecutar ese laudo no lo pueden hacer. Es algo que le compete al Estado y específicamente al órgano judicial. Tercero, los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados por el juez, tal como el ejemplo que les di hace un momento. También las multas procesales. ¿Cuáles son las multas procesales? ¿Se acuerdan que les mencioné en una clase que si yo presento, por ejemplo, un recurso de apelación eh, que yo sabía que no lo tenía que presentar, me genera una multa. Entonces, para hacer la aplicación de esa multa, se puede hacer con este título. Este título ejecutivo se llamaría la multa procesal,
¿verdad? Dice las planillas de costas judiciales visadas por el juez respectivo contra la parte que las causó y también contra la contraria si se presentaran en unión de la sentencia ejecutoriada que la condena al pago. ¿Cuáles son las planillas de costas judiciales? Ok. No se estila esto, ¿por qué? Porque las planillas judiciales, de costas judiciales, son las costas procesales, los honorarios que van a percibir, en este caso, los abogados. Eh, Están en el arancel judicial. El arancel judicial tiene como 100 años y no se ha reformado. Todavía el ejecutor de embargo solo puede cobrar 10 colones, pero ¿qué son 10 colones ahora? Eso no es nada, ¿verdad? El porcentaje que podía cobrar el abogado era un porcentaje mínimo. Ustedes lo pueden ver ahí en la ley del arancel judicial. Entonces, ¿qué pasa? Los abogados ahora no cobramos de esa manera. ¿Y qué pasa? Aunque la sentencia diga que se condena a las costas procesales, o sea, no nos vamos a pelear por $30, ¿verdad? Eso es algo que es más complicado. Pero no quiere decir que en un proceso de $1 millón, ¿verdad? El porcentaje sigue siendo bueno para el abogado. Y podría avisar la planilla con el visto bueno del juez. Eso lo que pasaba es que se hacía una planilla con todo lo que se había invertido de tiempo y lo que se había hecho, y se le entregaba al juez y le decía, señor juez, mire, en este litigio yo invertí esto, este es mi tiempo, estos son los escritos que yo hice, tal como lo decía el arancel judicial, estos son mis escritos, mis alegaciones, hubo oposición, no hubo oposición, así es la mitad que se va a cobrar o completamente si hubo oposición, y este es el dinero que me debe la parte contraria. Entonces, vísemela, significa, le pone un visto bueno, el juez le ponía el BO del visto bueno, y eso valía como título de ejecución para hacer una solicitud de ejecución para cobrar, para que el abogado o el perito o el ejecutor de embargos cobren esas costas judiciales. Y espero que quede claro. Si no, pues cuando regrese, pues podemos poner otros ejemplos al respecto. Y luego dice el número 6, cualesquiera otra resolución judicial que conforme a este código u otras leyes lleven aparejada de ejecución. Cualquier otra ley que diga, en cualquier otra norma que diga, bueno, y esta resolución trae aparejada de ejecución, se puede ejecutar. Muy bien. Estos son los documentos nacionales, pero también hay documentos internacionales que pueden traer aparejada de ejecución, que se tienen que ejecutar por medio de un juez aquí en el país. Vamos a ver cuáles son estos. El artículo 555 establece, también son títulos de ejecución las sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras que pongan fin a un proceso. Recuérdense, la parte cognoscitiva. Y los laudos arbitrales extranjeros reconocidos en El Salvador. Dichos títulos tendrán fuerza ejecutoria en los términos que indiquen los tratados internacionales y multilaterales. Las normas de cooperación jurídica internacional y los tratados celebrados con el país del que provengan los títulos de ejecución. Ahora, esto voy a pedir que lo tengan de tarea. Este video no dura mucho tiempo, pero sí al terminar quiero que contesten esta pregunta. Quiero que busquen cuáles son los tratados internacionales o los convenios que tiene suscrito El Salvador con respecto a ejecución de sentencias o de laudos. Si se los doy yo, no van a investigar. Lo que yo quiero es que ustedes investiguen, que ustedes busquen, repito, cuáles son esos y lo lean. Esto no lo va a salir en el examen, no se preocupe, pero aquella persona que está interesada en aprender más, en solo que dice, por ejemplo, si solo leyéramos y dijéramos, bueno, y según los, eh, las normas de cooperación jurídica internacional o los tratados celebrados en el país del que provengan los títulos de ejecución. Y no leemos cuáles son esas normas, no leemos cuáles son estos convenios, estos tratados. No podemos tener una idea. Tú puedes decir, es que eso no me va a pasar a mí. Pero el día que te pase, por lo menos solo por cultura general, yo te pido que comiences a buscar eso. Y posiblemente en la próxima clase yo te hago una pregunta al respecto. Ahora, se tienen que hacer la sentencia que se dio aquí en El Salvador. No hay problema. Pues, ¿quién la dictó? Un juez. ¿Quién la va a ejecutar? El mismo juez.
El laudo arbitral que se dictó aquí en El Salvador, no hay problema. ¿Por qué? Porque es un convenio nacional, han firmado ambas partes y no le veo mucho problema. El problema son los títulos del extranjero que no tienen un, un tratado internacional que los ampare. ¿Cómo se va a hacer en ese caso? Eso lo dice el 556. Artículo 556 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, cuando no hubieren tratados o normas internacionales aplicables al reconocimiento de un título extranjero, como un título de ejecución en El Salvador, dicho reconocimiento se podrá producir si concurren al menos los siguientes requisitos. Ok, estos son requisitos básicos que tienen que haber. Número uno, recuerden, esto es donde se dictó en el extranjero, pero no tenemos un tratado con ellos. Entonces, ¿qué se hace? Número uno, que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado emane del tribunal competente según las normas salvadoreñas de jurisdicción internacional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mm, si eh, la sentencia que se dictó en el extranjero es, por ejemplo, eh, dictada por un juzgado de familia, por normas internacionales, ¿qué es lo único que tendría jurisdicción? Solamente por cuestiones de familia. Un juzgado de lo penal solo serían penales, cosas. Entonces, es lo mismo, pero no puede estar dictando un juez de familia algo específicamente mercantil, a menos que su denominación sería juzgado de familia y mercantil, por ejemplo, por decir algo. Ok, ¿qué es número dos? Que la parte demandada contra la que se pretende realizar la ejecución hubiese sido legalmente emplazada. Esto es muy importante. Eso tiene que quedar demostrado en el proceso. Imagínate que viene un cliente tuyo voy a inventarme ahorita un nombre, ¿verdad? O no sé si hay tratado. Imagínate de Polonia. Imagínate que El Salvador no tiene un tratado de ejecución de sentencias de Polonia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ir a ver ese proceso que se hizo en Polonia contra un demandado posiblemente que tenga bienes. ¿Por qué se va a ejecutar aquí en El Salvador? Porque el demandado lo más seguro es que tiene bienes aquí. ¿Cuál es el propósito de la ejecución? El propósito de la ejecución es poder satisfacer lo que dice la orden de la sentencia. Imagínate que la sentencia dice que se le condena al polaco, pero que tiene bienes aquí en El Salvador, ¿verdad? A que pague la cantidad de $50,000. Y aquí tiene un terreno de $75,000. Y allá en Polonia no tiene nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Una de las cosas que hay que ver como requisito número dos es que este demandado haya sido legalmente emplazado. Y no hay, y estoy asumiendo, ¿verdad?, que no hay un tratado entre Polonia y El Salvador. Puede que haya, no haya en este momento, no lo sé, pero estamos suponiendo esto. Entonces, eh, aunque fuera rebelde, dice, siempre que se le hubiera garantizado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y que se le hubiese notificado legalmente la resolución. ¿Qué pasa si, imagínate, yo no conozco la legislación polaca, pero qué pasa si en Polonia puedo demandar, y cosa que lo oigo ridículo, ¿verdad? Puedo demandar a alguien y no le tienen que notificar que lo han demandado. Imagínate que exista esa ley allá. Entonces, no podría cumplir este requisito número dos. Así que es requisito número dos. Requisito número tres, que la sentencia reúna los elementos necesarios para ser considerada como tal en el lugar donde se dictó, así como las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. Significa que si allá tiene que llevar firma de dos magistrados, por ejemplo, pues tiene que cumplir ese requisito. La pregunta es, ¿cómo le vas a decir al juez que se han cumplido esos requisitos? Tendría que hacer, ¿cómo se aprueba la legislación extranjera? Por dos abogados, en este caso, del lugar donde se dictó la sentencia, que tendrían que decir que esa es la forma en que se dictan las sentencias, con todos los requisitos formales. Número cuatro, que la sentencia no afecte los principios constitucionales o de orden público del derecho salvadoreño y que el cumplimiento de la obligación que contenga sea lícito en El Salvador. Eso es obvio, ¿verdad? Y número cinco, que no exista en El Salvador un proceso intrámite ni una sentencia ejecutoriada por un tribunal salvadoreño que produzca cosa juzgada. Si aquí se hizo
un litigio sobre el mismo asunto, sobre las mismas partes, y en el extranjero se hizo otro, y aquí ya se ganó y se está ejecutando, no puedo traer otra sentencia del extranjero para que ejecute esa también, porque ya hay una en trámite. Eso es lo que está estableciendo. Ok, el 557 declara inconstitucional. No me voy a detener en el procedimiento de reconocimiento del título del extranjero, pero sí le pido que lean el 558. Eh, Interesante, ¿cuáles son los títulos no ejecutables? El 559 establece no se dará curso en ninguna solicitud de ejecución forzosa respecto de las sentencias de mera declaración. Ok, recuérdense que como hemos hablado en otras clases, hay sentencias de mera declaración, sentencias de condena también. La declaración, ¿cuáles son? Las que establecen un derecho, pero no se condena nada. Eh, ya hemos hablado al respecto. Ahora, o las sentencias constitutivas, sin perjuicio de que se inscriban o anoten en registros públicos cuando por su contenido lo requieran, sin necesidad de abrir la ejecución forzosa. Por ejemplo, pensemos en una sentencia de mera declaración que no requiere una ejecución. Eh, Pónganle que estamos hablando que sería una sentencia, eh, estás demandando a otra persona por, eso también se requiere ejecución, una que solo se declara eh, una declaración. Ok, imagínate que estás solicitando un pleito con respecto a demanda entre dos accionistas o entre dos empresas, con respecto a quién tiene la titularidad de un nombre. Simplemente la sentencia va a dictar y va a decir, bueno, quien tiene la titularidad es la empresa tal y la otra no. Pero ¿cuál es la ejecución ahí? Ahora, si ese nombre hay que inscribirlo, por ejemplo, en el registro de la propiedad intelectual, pues esa sería la ejecución solo hasta ahí, ¿verdad? Pero si no, no hay más que hacer. Simplemente son sentencias que causen una declaración, pero que causen realmente una orden de hacer algo. Por ejemplo, pensemos en un reivindicatorio. Se recuerden que hemos hablado de reivindicatorio, significa que yo soy propietario y alguien tiene mi posesión. Alguien ha usurpado mi posesión. Alguien tiene la posesión de ese inmueble y yo la quiero recuperar. Entonces vengo yo y se lo presento al juez, le digo, mire, aquí está mi título, yo soy el propietario, y mire, aquí están mis pruebas de que él está en posesión y no tiene ningún título que ampare que yo le he dado permiso de estar ahí. Entonces, señor juez, por favor, yo pido que declare eh, que, que declare que él está en posesión y que me reivindique. ¿Qué sería la ejecución en ese caso? Bueno, el juez lo que diría es que se le reivindique al propietario el inmueble de posesión para tal fecha. Bueno, se le da 15 días para que desalojen, imagínate. Si no lo hace, se vence el plazo y entonces se presenta la ejecución, la solicitud de ejecución. Pero ¿y por qué se presenta? Porque no ha salido y lo que se va a hacer es el desalojo para que el juez lo saque de ahí. Para eso sería la sentencia. Pero si solamente es declarar algo, entonces no tiene sentido pasar a la fase de ejecución. Muy bien. Ya hablamos también de la competencia de la ejecución. En el caso de los tribunales nacionales, quienes deben de conocer sería el juez que tuvo que haber conocido, el juez que ha conocido. Y en el caso de los laudos, dijimos que sería el juez que tuvo que haber conocido. Ok. Ahora, para ir finalizando, quiero que veamos cuáles son las partes de la ejecución. Vamos a ver, las partes de la ejecución. Artículo 564. Será parte legítima en la ejecución forzosa el que la pide y también aquel contra el que se ordena. El que la pide se llama ejecutante y contra quien se ordena, ¿cómo se llama? Ejecutado. Okay.
que habrá de ser el que figure en el título como obligado al cumplimiento. Ok. Llamémoslo por ese nombre, por favor. Cuando estén haciendo su solicitud en el trabajo que están haciendo, no pongan contra el demandado o no pongan yo vengo a demandar. Recuérdense que la solicitud de ejecución forzosa es una solicitud. Son diligencias de ejecución forzosa. No es una demanda. Por tanto, el nombre correcto es solicitante o ejecutante contra solicitado o ejecutado. Ok. 565 establece, la ejecución podrá pedirse por el sucesor del acreedor según el título. Imagínate que yo gané, pero yo vendí el terreno. Entonces, quien compró el terreno adquiere también el derecho de ser el sucesor, ¿verdad? Para poder recuperar ese terreno. O si fallecí, mis herederos, que son los sucedores de ese título, pueden demandar. No solamente la persona. Y porque se murió la persona o porque se lo vendió a otro, no quiere decir que no puede ejercer la ejecución, ¿verdad? Asimismo, dice, la ejecución podrá despacharse contra los sucesores de los obligados conforme al artículo anterior. Si falleció la persona, pues y sus hijos siguen teniendo el inmueble, pues contra los hijos entonces, que son la sucesión. La sucesión deberá acreditarse en forma documental y fehaciente ante el juez que tenga competencia para conocer de la ejecución. O sea, no solo decir, mire, él es el sucesor, se tiene que constar, ¿verdad? En otro caso, convocará a todos los implicados a una, a una comparecencia en la que luego de oírlos decidirá lo que proceda, por los exclusivos efectos de la ejecución y por ende sin eficacia perjudicial. Ok. También hay interpretación de terceros que se pueden ver beneficiados o perjudicados por eso también, por la sentencia, perdón, por la ejecución. Ok. Vamos a pasar a la parte importante. Y esto ya es para su trabajo. Tomen nota. La solicitud de ejecución. Establece el artículo 570. La ejecución forzosa solo podrá iniciarse a instancia de parte ejecutante. O sea, no es de oficio. El juez no va a iniciar de oficio la ejecución, que la solicitará por medio de un escrito en el que deberá constar, primero, la identificación suficiente de la persona contra la que se pretenda dicha ejecución. Vamos a irnos un poquito más atrás. Obviamente que si yo soy el legítimo solicitante, primero tengo que poner la identificación yo como ejecutante, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a decir la solicitud? Bueno, primero, hoy sí ya sabemos cuál es el tribunal que va a ir. Por ejemplo, imagínense que la sentencia la dictó el juzgado cuarto de lo civil y mercantil, juez 2. Entonces, ¿qué va a ir? ¿Qué es lo que va a decir el encabezado? El encabezado va a decir, señor juez, cuarto de lo civil y mercantil de San Salvador, juez 2. Y ahí lo diría yo, obviamente es por medio de abogado, ¿verdad? Va el nombre del abogado, las generales del abogado, en representación de la parte material en la demanda sustantiva, ¿verdad? El proceso sustantivo. En este caso, va a actuar como ejecutante. Entonces, va la general del abogado, las generales del ejecutante, que es el primer requisito, ¿verdad? A instancia de parte, y luego va las generales del ejecutado. Y se establece que se va a hacer una solicitud de ejecución forzosa. Luego dice, en el que se deberá constar la identificación suficiente de la persona contra la que se pretende dicha ejecución, el título en que se funde. Esto es muy importante. No es necesario presentar el título, porque no vamos a ir a agarrar la sentencia, ¿verdad? Vamos a arrancar del expediente cognoscitivo para agregarla ahí, o no es necesario pedir una certificación, o lo que se hacía antes se hacía la ejecutoria, se le llamaba, y te entregaban una ejecutoria, que era una certificación, que así se llamaba, de la sentencia firme para que tú puedas ejecutarla. En este caso, lo que tienes que hacer es que tienes que mencionar que en dicho tribunal, en tal fecha, a tal hora, de tal día, ¿verdad? Se dictó la sentencia en el
en la referencia número tal y pones la referencia del tribunal, la referencia de la Secretaría Receptora, en la cual pues el ejecutado pues debía cumplir tales cosas de la sentencia. Solo tienes que relacionar la sentencia. No tienes que agregarla en fotocopia ni nada. ¿Por qué? Porque como la vas a presentar al mismo tribunal o la vas a presentar en la Secretaría Receptora y la Secretaría Receptora tiene la obligación de enviarla a ese tribunal, entonces lo que va a hacer es o la añade y la anexa a esa solicitud en el mismo expediente para que continúe o hace un expediente separado, ¿verdad? Pero él tendría que ponerle una copia de esa sentencia, ¿verdad? Pero tú no tienes que ponerle una copia de la sentencia, porque supuestamente para eso se la has presentado al juez que dictó la sentencia. Entonces dice el título en que se fundare. Lo que se busca obtener, ¿qué es lo que quieres obtener? Esto es clave, que se cumpla la sentencia. Lo único que puedes solicitar es lo que tú tienes derecho conforme a la sentencia. Si la sentencia dice al pago de tanto de capital, al pago de tanto de intereses y las cosas procesales, solo tienes derecho a esas tres cosas: al capital, a los intereses y a las cosas procesales, tal y como están puestas en la sentencia, a menos que el ejecutado, el demandado, ¿verdad?, antes de que se venciera el plazo de cumplimiento, haya pagado, por ejemplo, la mitad. Entonces, solo puedes reclamar la mitad y los intereses sobre esa mitad y las cosas procesales completas, ¿verdad? Eh, es muy importante. Solo puedes, ¿qué es lo que buscas? Es eso, ¿verdad? Y obviamente para eso tienes que pedir que se congelen los bienes, que se van a embargar ciertos bienes. Todo eso lo tienes que poner detalladamente y lo explica el 570 bien determinadamente. Luego dice el segundo inciso. En el caso de la ejecución en dinero, se indicará la cantidad que se pretende, la cual podrá ser incrementada hasta una tercera parte para cubrir el pago de los intereses que se devenguen y las costas que se ocasionen durante la ejecución, sin perjuicio de la liquidación posterior. Esto pues no lo hace la parte, esto lo hace el juez. El juez dice que se va a librar un mandamiento por $100,000 hasta una tercera parte más para poder cubrir los intereses y las costas, por ejemplo. Una cosa importante que tienes que hacer tú en la solicitud es que tienes que designar los bienes que ya conoces que tienen la parte contraria. Eso lo establece el artículo 571. El artículo 571 establece que en la solicitud se podrá hacer mención de los bienes del ejecutado que podrían ser afectables para la ejecución, si fueron conocidos por el ejecutante. Si éste no reconociere bienes o los que conociere no fueren suficientes, tendrá derecho a solicitar del tribunal las medidas de localización de bienes previstas en este código. Eso se hace en la misma solicitud. Se dice, mire, señor juez, y el fulano de tal, el ejecutado, tiene un bien inmueble en tal lugar. Yo pido que con ese inmueble podamos ver si podemos, ya que no cumplió voluntariamente, si con ese inmueble se lo podamos embargar y forzosamente lo obliguemos a pagar con el inmueble. Y si no se cuenta, no se desconoce, se le pide al juez que gire órdenes de localización de bienes, ¿verdad? Ahora, ¿qué documentos deben anexarse a la solicitud? Como ya lo estaba mencionando, el artículo 572 establece, a la solicitud de ejecución habrá que acompañarse el título. Por ejemplo, si es el laudo, hay que presentar el laudo, ¿verdad? La copia original del laudo que entregan los árbitros. Pero si es, miren lo que dice aquí, salvo que se trate de la resolución dictada por el propio juez, a quien se dirigirá, o de acuerdo o transacción aprobado o homologado por el mismo juez, en cuyo caso bastará señalar el procedimiento del que se derive. ¿Cómo se señala? Por medio de la sentencia, la fecha, la hora de la sentencia y la referencia de la resolución. Igualmente, se acompañará cuántos documentos exija la ley, así como los que se estime el solicitante que son necesarios, útiles y convenientes para el acuerdo desarrollado de la ejecución. Por ejemplo, si voy a cambiar de abogado, pues un nuevo poder. Si es el mismo abogado, no tendría que presentarse otro poder, sería innecesario, ¿verdad?
porque es el mismo juez que está conociendo. Ahora, si es un laudo, entonces definitivamente sí, porque el juez no conoce quién es el apoderado. Y cualquier otro documento, si por ejemplo estoy diciendo, estoy denunciando un inmueble, yo tengo que decir que existe el inmueble. Tengo que presentar por lo menos la extractada de ese inmueble, la certificación extractada. Solo se acompañará el documento acreditativo del poder del abogado cuando éste no sea el mismo que actuó en el de primera instancia, como le estaba mencionando. En otro caso, bastará con remitirse a la representación ya acreditada. Cuando se trate de la ejecución de títulos arbitrales, el poder se acompañará a solicitud. Bueno, ya lo mencioné. Vaya. ¿Con qué quiero terminar en esta clase? En estos minutos que me quedan, específicamente con el despacho de la ejecución. Este auto es sumamente importante. El próximo video que les haga, ya les voy a ir diciendo o dictando algunos ejemplos de cómo se hace. Cada una de las cosas, algunas cosas que le he pedido, como la solicitud, y en este caso como el despacho de la ejecución. Pero quiero que entiendan qué es el autodespacho de ejecución, porque es algo que ya tienen que estar trabajando ustedes. Fíjense bien lo que dice el 574 y 575. Establecen, presentada la solicitud, el juez dictará auto de despacho de ejecución si concurrieron los presupuestos procesales establecidos en este código. Todos los presupuestos, ¿verdad? Si es laudo vital, tiene que traer poder, tiene que traer laudo. Si no es el mismo juez, pues por lo menos poner la referencia de la sentencia para irla a buscar. No solo, señor, ya me conoce sino que hay que poner la referencia por lo menos o la sentencia. Luego dice, si el título no presenta ninguna irregularidad, los que presentan el título. Ejemplo que les puse, el auto, ¿verdad? Y si las actuaciones que se solicitan son congruentes con el título. O sea, estoy pidiendo, póngale la cantidad de $50,000, pero pido que embarguen 7 fincas cada una de $30,000. Es ridículo, ¿para qué va a pedir tanto? ¿Verdad? Tiene que ser acorde con esto. Y el auto no admitirá recurso alguno. Ese auto que se llama despacho de ejecución no admite recurso alguno. Eso está muy claro, ¿sí? Ahora veamos qué dice el artículo 575, que es el auto rechazando la solicitud. Dice, si la solicitud no se ajustara a los requisitos de fondo expresados en el artículo anterior, el juez rechazará in limine, o sea, ahí mismo, en ese instante, la ejecución mediante auto expresamente motivado, que será susceptible de recurso de apelación. O sea, el auto que rechaza, y esto ya lo vimos en la apelación, yo recuerdo que ya lo platicamos, el auto que rechaza el recurso sí admite apelación, pero el auto que admite el recurso, si se admite, ese no admite recurso de apelación. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido del auto de despacho de ejecución? Establece el artículo 576. El despacho de ejecución determinará con precisión la persona contra la que se dirige. Que se despacha de ejecución contra el señor fulano de tal. La cantidad por la que se sigue, por la cantidad de tanto, tiene que estar expresamente determinada. Las actuaciones que se ordena, por ejemplo, un mandamiento de embargo, se ordena un embargo por oficio, etcétera, incluido el embargo de bienes y las demás medidas de localización de elementos patrimoniales del deudor. Necesito más bienes, entonces, señor, yo le pido que usted libre oficio al registro de la propiedad intelectual para ver si tiene algún bien más. El juez, si lo considera procedente para un desarrollo más adecuado de la ejecución, hará en su resolución cuantas precisiones estime oportunas. En adelante, el juzgador impulsará de oficio el procedimiento, ordenando las actuaciones que fueren necesarias para que el ejecutante rechaza lo que le corresponde. Muy bien, jóvenes. Y aquí nos vamos a quedar porque a partir de la próxima video vamos a ver qué se hace con ese despacho de ejecución. Yo les pido, por favor, que vean lo del tratado, que sean conscientes, que sigan estudiando, que sigan haciendo el trabajo y pues
La clase la estamos viendo el día, entiendo yo que la van a proyectar el día martes y les voy a mandar el video del día jueves y reanudamos clases nosotros la siguiente semana, el siguiente martes. Entonces, pues aquí a la distancia les deseo bendiciones para todos.